Si tu día inicia de esta manera, quédate, te interesará lo que compartiremos en este momento. Si aparte de esto, también podríamos resumirlo, hay una frase muy poderosa que dice, dime lo que comes y te diré quién eres. Pero hoy quiero reformularla y decirla, dime lo que comes y te diré cómo estás envejeciendo. Si aparte de que tu desayuno inicie de esta manera, o puede ser de que esto es un desayuno, una merienda o una comida completa, y si a esto le agregamos que muy probablemente padezcas de alguna enfermedad crónica, presión, azúcar, esas cositas que se van alterando muchas veces por la edad, o aparte en tu familia ya existen estas enfermedades, quédate, lo que vamos a hablar te interesa. Porque alimentarse puede ser una de las herramientas más adecuadas para envejecer con movilidad, con dignidad, con calidad y para mejor control de enfermedades. Y así mantenemos la fuerza por mayor tiempo. Comenzamos. Bueno, ¿a quién no le gusta iniciar sus mañanas con un café caliente para que pueda darnos energía y empezar nuestro día de la mejor manera? Creo que a una muy buena parte de la población. Y aparte, ¿con quién nos gusta acompañar el café? Porque a veces siempre dicen, así solo, doctora, así me hace daño. Mejor póngame un pancito. Aquí tenemos toda la variedad de panes que muchas veces utilizamos nosotros para poder acompañar nuestro cafecito de la mañana, porque muchas veces ese cafecito puede ser el café de la mañana que nos ayuda a despertarnos, o puede ser incluso una comida completa, o puede ser nuestra merienda, o incluso pueden ser las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, para el día de hoy, en nuestro episodio de Sin Fecha de Vencimiento, un espacio que está diseñado para que nosotros podamos vivir y envejecer en nuestras mejores condiciones. Y la alimentación y la nutrición son aspectos claves que tenemos que tenerlos en consideración antes de que lleguemos a esa etapa de que ya seamos personas más mayores, pero tenemos que empezar hoy. Entonces, para poder abordar este tema de manera un poco más amplia, me acompaña el día de hoy el doctor Savillón, que él es un nutriólogo clínico. Entonces, ahorita él nos va a acompañar y vamos a ir básicamente como desmintiendo muchos mitos que existen en mi consulta y yo creo que en la consulta de él, incluso así en la población general. Entonces, no sé si se quiere presentar, básicamente. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Pues Okay. Muy contento de estar acá y poder compartir información que realmente sirva para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Claro. Voy a empezar con una pregunta incómoda, doctor. Mire, en mi consulta es muy habitual que mis pacientes, porque en mi consulta es de geriatría, empiezo a partir de los 60 años. Entonces, para un geriatra, la alimentación y nutrición es clave. O sea, y muchos de los pacientes, si no es por decir el 99.9, tengo que darles recomendación de alimentación. Pero, ¿qué pasa con eso? Obviamente, se vuelve una consulta demasiado amplia y en algo que tengo que decirlo como es, con la humildad que existe, los médicos no sabemos de nutrición. O sea, no es parte de la preparación que tenemos nosotros, porque el nutricionista, de hecho, ya es una ciencia aparte en el cual tiene que buscar los alimentos más adecuados para poder resolver las situaciones y que esa persona se nutra de la mejor manera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Usualmente me toca decirle, mire, esto es una orientación súper básica la que le estoy dando, pero la tengo que mandar con el nutricionista porque su diabetes, su hipertensión, ese peso que tiene de más, esa fuerza que me dice que ya empieza a desaparecer. Entonces, es clave que yo la mande con un nutricionista. Entonces, ¿cuál es la respuesta que usualmente me dan? Ay, no, doctora, no me mande con el nutricionista. Mire que solo... Yo he escuchado por ahí que solo lo manden a comer lechuga, le ponen a comer salmón y le dan unas dietas carísimas que uno ni tan siquiera puede seguir. No, doctora, no me mande. Dígame usted mejor qué puedo comer. Entonces, no me gusta decirlo de esa manera, pero es la realidad de mi consulta. A mis pacientes, una gran mayoría, de hecho, casi a todos les doy la recomendación que tiene que ir con el nutricionista o nutriólogo,
pero no quieren. Entonces, ¿por qué cree usted que la gente, los pacientes, le tienen miedo? Yo creo que les tienen miedo al nutricionista. ¿Por qué será? Bueno, sí, en parte sí, pero si nos vamos a un poco más al raíz del asunto, Sí. del por qué no de un nutriólogo o un nutricionista, el mismo médico no tiene la formación Sí. en la cuestión de alimentación. Entonces, nos hemos limitado a dar ese tratamiento curativo, ese tratamiento de resolver inmediatamente este problema. Entonces, nos hemos quedado con eso. Eso se le transmitió a la población y nunca se le dio la información correcta. Ajá. Entonces, todo el paciente que le dicen vayan a un nutriólogo o nutricionista tiene esa percepción: no voy a comer nada, me van a quitar todo. Me va a dejar a pura Me va a lechuga, dejar a como pura conejo. lechuga, tomate, ¿verdad? Y actualmente la parte alimenticia en la cuestión nutricional ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora es más adaptativa, más que restringir, es adaptar a la necesidad, siempre tomando en cuenta que cada cuerpo tiene sus necesidades específicas. Entonces, de acuerdo a esas necesidades específicas, adaptamos la alimentación que corresponde a cada persona. Claro. Dato curioso ahorita. Sí. Cuando comenzó la plática, doctora, dijo para activarme, despertarme, creo que mencionó, Sí, ¿verdad? les encanta el cafecito para activación. Como dato básico, ¿verdad? Aquí sería el cafecito con pan nos despierta el cerebro y nos duerme el cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos, sobre todo cómo iniciamos el día. Claro, porque el problema puede ser porque usualmente, ¿por qué nosotros iniciamos nuestro día de esta manera? Porque muchas veces lo hemos asociado, ok, pongo la cafetera, me voy cambiando, me baño, lo que sea, compro el pan, es una bolsa, no tengo que preparar. Suena muy práctico, muy... Lo que queremos usualmente ahorita es Hábito, que todo sea costumbre. rápido. Hábito, costumbre. Si de hecho incluso le sumamos, por ejemplo, que comer lo tenemos que entender como un hábito cultural. Nosotros comemos como hemos aprendido a comer. Entonces es muy cultural. Si en mi casa siempre se ha comido de esa manera, porque por ejemplo en la consulta pasa bien usual. Yo sé que estamos centrando mucho en el café con pan, pero mi paciente, yo sé que de ley, sin mentirle, mi paciente inicia su día, porque yo le pregunto a todos, dígame cómo es su día de alimento, qué comió ayer, y así le vamos haciendo el recorrido. Sin temor a equivocarme y tener estadísticas más precisas, casi el 90% inicia su día de esta manera. Y de paso me dice, no, ya doctora, después con eso a mí se me quitó el hambre. Yo voy al almuerzo, ¿qué come? Ok, ya como a las 3 de la tarde es la otra hora sagrada, la hora del café con pan. Entonces, el café así solito como que no me llena. Entonces, también creo que aquí hay un concepto bien clave que hemos confundido, que alimentarnos es solo llenar el estómago. Entonces, esto nos puede llenar un rato, pero si uno ya hace, por ejemplo, le voy a preguntar eso aquí, para que la gente sepa qué es lo que está comiendo. Por ejemplo, si yo me tomo una taza de café, que usualmente, como es amargo, la gente no le gusta amargo, le vamos a poner por lo menos sus 2 cucharitas de azúcar y nos vamos a comer un pan, una semita como esta, o si no tenemos mucha hambre, una más como esta. O nos vamos a comer 2 de estas. Pero, por ejemplo, si ya lo trasladamos a valor nutricional, por ejemplo, ¿qué nos aporta este alimento? A esa hora de la mañana básicamente no nos aporta nada, ¿verdad? Okay. Más que calorías vacías, Okay. ¿verdad? Que el cuerpo en ese momento no las necesita. Ok. Porque cuando uno habla de alimentos, Sí. siempre se ha tenido la costumbre de decir cuántas calorías ocupa mi cuerpo, y muchas personas se obsesionan con la cantidad calórica. Pero no es la cantidad calórica lo importante, sino que es la funcionalidad, Okay. ¿verdad? Este alimento funciona para mi metabolismo, funciona para mi cuerpo. Eso es lo que uno debe preguntarse cuando uno va a consumir algo. Okay. Y realmente, en aporte calórico, aquí podemos hablar un promedio depende de la cantidad de pan, entre 200 a 300 kilocalorías con un cafecito, ¿verdad? Pero no es la cantidad calórica. No le ¿verdad? aportó nada nutricionalmente. No le aportó absolutamente nada de lo que su cuerpo requería en ese momento. Ok. Y el problema, porque a veces, por ejemplo, en la consulta también a mí me pasa, de que cuando ya digo, bueno, le voy a explicar un poco, porque si no hago a veces cuando lo hago de esa manera, que medio los preparo así psicológicamente, medio les explico una pequeña introducción de por qué lo voy a mandar con un nutricionista, me gusta explicarles que básicamente también el organismo, porque a veces me dicen, mire doctora, yo he comido así toda mi vida y no me ha pasado nada. Y aquí estoy, mire, ya son 70, 80 años. Y así he comido y no espere usted venirme a cambiar mis hábitos. Y de hecho, cuando me dicen, mire, mi café con pan es sagrado, usted no me lo toque. Me puede tocar cualquier otra cosa ahí de los medicamentos y cambiar, pero sepa que no, mi café con pan no me lo va a cambiar. Entonces,
Entonces, a veces también esa parte del adulto mayor como que me gusta porque es muy honesto. O sea, otro paciente más joven le va a engañar, le va a decir, no, doctora, yo le estoy siguiendo a usted como me dice. Pero el adulto mayor tiene esa característica, es muy sincero. Entonces le va a decir las cosas como él las piensa, como él las quiere, y a veces es muy directo. A veces esa parte de dirección así nos queda como que, ¿qué le pasa, verdad? Pero bueno, a mí esa parte me gusta que a mí me hablen directo, pues. Entonces yo les empiezo a decir, bueno, mire, ¿qué es lo que pasa? Ok, ahorita ya son 65, 70 años y usted ha venido comiendo con este ritmo durante todo ese tiempo. Entonces, ¿por qué antes sí funcionaba y tal vez no sentía ninguna molestia, lo suplementaba? O sea, parecía que estaba bien. Y ahora, ¿por qué sí tiene problemas? No es la edad. Porque a veces me dicen, ay, doctora, es que ya estos años ya pesan. No. Lo que pasa es que el organismo y a nivel nutricional también funciona a base de reserva. Y entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, obviamente el organismo, si a mayor edad, pues tiene más músculo, tiene más reserva biológica y fisiológica. Entonces, es como cuando yo le digo, le hago el equivalente, es como cuando usted está en el banco. Usted va, conforme va envejeciendo, si lo hace de buena manera, es como que usted mete un ahorro, buen ahorro. Entre más ahorro tenga, usted sabe que tiene un mejor colchón. Pero ¿qué pasa de que no, ya tengo suficiente, ya no quiero ahorrar? Entonces sigue necesitando requerimientos, que es lo que el organismo necesita, energía. Y entonces va a sacar de su ahorro, y su ahorro. De hecho, en la consulta nutricional, uno como médico tiene ese obstáculo con la mayoría de la población. Sí. Porque ese hábito, esa costumbre, ese aprendizaje es bien difícil, ¿verdad? Quitarlo. Y por eso cuando alguien quiere adquirir un proceso diferente alimenticio, ese es el choque más grande que le da, porque yo quiero comer como yo aprendí a comer. Ajá, pero exacto. yo aprendí pan con café. Ajá. Y eso ya no me funciona. Sí. Entonces, si nosotros no luchamos en esa parte individualmente con cada persona de que ese hábito, ese aprendizaje, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, normalmente se fracasa en las dietas. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces, aquí también entran otros puntos clave también. Por ejemplo, en mi consulta empieza a partir de los 60. Muchas veces, incluso este tipo de espacios, a veces me dicen, doctora, yo no sabía que a usted le gustaba hacer esto de videos. No, ni yo tampoco sabía. Pero ¿por qué lo empecé a hacer? Porque vi la necesidad de que hay mucha desinformación afuera. Y hay mucha desinformación y aparte hay mucho mito y le estamos echando mucha la culpa a la edad. Entonces digo, no podemos seguir pensando que la edad es la culpable. Estamos envejeciendo más, tenemos más población mayor. Usted probablemente, si no está en esa edad, créame que tiene casi un 80% de probabilidad de llegar a ser una persona mayor. Entonces ahora no tenemos que preguntarnos, ¿será que yo voy a llegar? Muy probablemente, ya le dije, un 80% de la población aquí a nivel latino va a llegar a ser una persona mayor. Entonces la diferencia tiene que ser ¿qué son esas pequeñas cosas que yo puedo ir haciendo en mi día a día que se van a tornar hábitos para que cuando yo llegue a esa etapa yo llegue en buenas condiciones? No vamos a empezar obviamente ya cuando tengamos 70. Se pueden hacer cosas, pero hablamos hace poco de que nosotros funcionamos a base de una reserva. Entonces, si usted prepara una buena reserva, le va a ir mejor. Entonces no vamos a tener que tenerle miedo. Prepare su reserva y entre más joven la prepara, mejor le va a ir. Para esto no existe magia, ¿verdad? Decir de que yo hago algo específico y ya obtuve el resultado. No, ¿verdad? Cuando a usted le llega a un paciente de esa edad, pues ya va un producto probablemente maltratado en su organismo en cuanto a la alimentación desde hace muchísimo tiempo. Entonces uno no va a pretender reparar eso en 2, 3 meses, ¿verdad? Es un proceso, ¿va? Y eso debe entender la población cuando quieren cuidarse. Es un proceso a veces muy extenso, ¿verdad? A veces un poco menos extenso, pero no es que mágicamente una persona, independientemente aunque esté joven, no necesariamente tiene que ser paciente geriátrico, ¿verdad? Sí. 30, 35 años, que es donde más o menos empieza el declive del metabolismo. Sí. Desde ahí puede tener muchísimos problemas en su organismo que puede empezar a corregirlos para cuando llegue a esa edad, ¿verdad? Sea un poco más fácil el manejo. O inclusive ni siquiera tenerlos. Exacto, es lo que se andaría buscando. También
yo sé que ahorita, por ejemplo, con el auge de todas las redes sociales, muchas veces vemos cosas que no son como nosotros pensamos. Entonces a mí me llama la atención cuando veo, por ejemplo, una publicación de alguien que tal vez estaba muy obeso, o sea, en muy sobrepeso, y después pone su siguiente foto así como que era milagroso. Y todo el mundo en los comentarios, me gusta leer los comentarios, y wow, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? O que le ponen cosas mágicas. Baja, no sé, 40 libras en 2 semanas. Si quieres saberlo, te decimos cómo hacerlo. Entonces, también estamos muy acostumbrados últimamente a la inmediatez. O sea, ese peso no lo ganamos de un día para otro. No. Eso fue de poquito, de poquito, de poquito. Pero sí queremos bajarlo lo más rápido posible. Entonces, doctora, porque a mí también me pasa mucho de que, mire, doctora, empezamos con la dieta, pero no me funciona. Pero llevamos 1 mes. Llevamos 2 meses. No, es que no me funciona. Deme algún medicamento. Yo he escuchado de este. Mire que mi vecino usó este. ¿Me puede recetar ese medicamento para yo tomarlo también? Y probablemente el medicamento es caro porque no son baratos esos medicamentos. Claro. No, pero eso es lo que necesito. Y usualmente ese tipo de pacientes está ansioso, está deprimido, tiene otras enfermedades de base, que cree que realmente bajar de peso es sencillo. O es aislado, como decir, no, es que yo solo quiero bajar de peso, doctora, porque... Y creo que eso, por ejemplo, vaya, como mujer, afecta mucho más a las mujeres. O sea, porque le digo, a mí me llegan pacientes de 60 que todavía, para la edad que tienen, se ven muy bien, pero ya tienen sobrepeso o un poco de obesidad. Y me dice, doctora, es que mire me dicen, mire esta panza la que ve aquí, esta es la que yo quiero quitarme. Todo lo demás, mire, yo estoy bien, solo esta panza es la que yo quiero quitarme. Es lo último que les voy a decir. Y entonces, a veces vamos con esas ideas como un poco erradas, pero me dicen, mire, otro punto que pasa bien frecuente es que me dice, mire, doctora, yo no sé por qué yo no puedo bajar de peso. Porque mire, yo no le como refrescos, yo no como cosas procesadas, yo no como esto, viera cómo me restringo. Y yo no bajo nada, mejor ya no quiero seguir con esto. Entonces, ¿por qué cree que esto pasa? O sea, porque creo que también estamos malentendiendo 2 conceptos bien importantes. Alimentarse, desnutrirse. Y pensamos también que, por ejemplo, desnutrición es solo cuando vemos a alguien así todo delgadito y caquético que se ven los huesos. Y realmente no es eso. Entonces, ¿nos puede explicar más qué significa que estemos en un proceso de malnutrición? Sí, claro. Bueno, primero retomando lo que decía de los medios de comunicación, ¿verdad? Tienen que saber de que lo que sale normalmente no es cierto. Cada persona es totalmente diferente en su organismo, en su idiosincrasia, en su forma de comer, en su ambiente alimenticio. En sus enfermedades, si las tiene. En sus enfermedades, si las tiene. Entonces, no significa que porque alguien sale ahí y comió X o Y o consumió un producto, le va a funcionar a todos. No, porque cada persona responde de manera diferente. Las enfermedades metabólicas en el organismo determinan cómo mi organismo va a responder muchas veces. La gente dice, en este caso, no como, no bajo de peso, pero también tiene que tener claro, no solo es comida, ¿verdad? O sea, al principio dijimos, no solo son calorías, es funcionalidad. Si yo tengo un metabolismo un poco desordenado en cuanto a mis horarios, mis hábitos, el buen dormir es la mejor alimentación que puede tener un organismo. Entonces, si yo altero algunas cosas en mi cuerpo, no esperen de que aunque yo haga algunas cosas buenas o piense que las estoy haciendo bien, me va a funcionar mágicamente, ¿verdad? Eso no es cierto. Sí. Y cada cuerpo responde de forma diferente, porque probablemente yo hago lo que mi vecino o mi amiga hizo. Se restringió, no tomó fresco, no comió pan, no comió nada de harina, ¿no? Y a ella le funcionó y vengo yo no comió baleadas. No comió baleadas y vengo yo hago lo mismo y a mí no me funciona. Sí. Bueno, pero su metabolismo está en otro. Claro. Por eso es importante evaluarlo. Y en lo que se refiere a nutrición, estar delgado no significa estar nutrido, ¿verdad? O sea, puede haber alguien inclusive estar un poquito más pesado y tener mejor estado de salud nutricional que alguien que esté delgado. Claro. Porque uno piensa solo en flaquitos, están desnutridos. Sí. No, la gente con sobrepeso, ¿verdad? Inclusive la gente que hace ejercicio, ¿verdad? Uno se lleva la sorpresa que cuando van a consulta médica y uno los evalúa, y ya toma los parámetros que realmente importan en el cuerpo y uno dice, no, pero estamos mal aquí. Sí. Pero yo estoy musculoso, yo estoy atlético, sí, pero estamos mal porque no es así como debería de estar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Cuando uno decide hacer un proceso alimenticio hay que hacerlo de forma correcta, de la mejor manera es hacerlo supervisado y dirigida para que mi organismo lleve la ruta que debería de tener y en un futuro ahí sí, ¿verdad? Como le digo, el que le entreguen un producto a un geriatra de mejor calidad para que las resoluciones sean muchísimo más fáciles. Claro, entonces, por ejemplo, aquí usted está abriendo
clave otros conceptos que hablábamos. Por ejemplo, nosotros vemos también en geriatría mucho la parte de la malnutrición. ¿Okay? Como nosotros concebimos a un paciente mayor, no como la suma de enfermedades o como cosas aisladas, los concebimos como una persona completa. Entonces sabemos que nutrirse es parte clave y vital para tener un envejecimiento saludable. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud lo pone como base para poder no solo moverse bien, tener buena memoria, tener buen envejecimiento. O sea, literalmente para lo que queramos tenemos que tener una buena nutrición. Entonces nosotros hablamos realmente de estados de malnutrición, que pueden ser dos panoramas completamente diferentes. Podemos tener una malnutrición de bajo peso, que es usualmente lo que uno está acostumbrado a asociar como desnutrido, malnutrido. Un flaquito. Un flaquito. O podemos tener el otro extremo, que es un paciente con exceso de peso. Los dos están malnutridos. ¿Por qué? Porque no tienen la nutrición adecuada. Por ejemplo, no tienen los elementos, las vitaminas y todos los nutrientes necesarios para su organismo. Y sea lo que sea, cualquiera de las dos opciones también nos están generando problemas. O sea, para enfermedades, por ejemplo, en el caso de la obesidad, es una de las principales problemas. De hecho, es una pandemia que tenemos ya porque son la antesala de muchas enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, colesterol, infartos, ictus. O sea, es como la puerta de entrada a muchas otras enfermedades que vamos a tener. Entonces, también aquí entra otro punto clave. O sea, decimos esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en geriatría y en adulto mayor exclusivamente, yo creo que para todos, no nos interesa nada más el peso de manera aislada. Nos interesa saber cuál es la composición corporal completa de un paciente. De hecho, doctora, de cada paciente que llega a consulta, de verdad, uno como médico tiene que hacerle hincapié que cuando va a entrar en un proceso nutricional, no importa el peso realmente. O sea, de nada sirve bajar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si fue músculo. Libras, pero que se fue músculo. No me sirve de nada, exactamente. ¿verdad? Entonces, tienen que entender eso. Vea, con los pacientes con enfermedades metabólicas, a veces es un poquito más complejo, ¿verdad? Sí. Porque lo normal es, si yo soy diabético y soy obeso, es porque muy probable es que me encantó comer en alguna temporada de la vida. Tal vez ahorita no. Porque cuando llegan a consulta ya se han restringido de la comida, pero en algún momento fueron, ¿verdad? Muy apegados a la comida. Con un ahorro no muy adecuado. Exactamente, y después venía la factura, ¿va? Claro. Entonces, el paciente con enfermedad metabólica es un poquito también renuente a ir a consulta porque les parece, por ejemplo, si yo soy diabético, normalmente me ha encantado el carbohidrato. Sí. ¿Verdad? Un pancito, unos espaguetes, cualquier cosa que esté procesado. También me han encantado los postres. Los dulces. Los dulces. Entonces, tienen la concepción errónea de que si yo voy a consulta siendo diabético, me lo va a quitar. Me va a quitar todo. Exacto. Como dijo usted al principio, voy a comer solo lechuga o solo tomate. Y no es así, va. Ustedes, cuando se den la oportunidad del paciente que no ha ido a consulta, que tenga una enfermedad metabólica, se va a dar cuenta que hay un mundo, pero amplio de alimentos. De descubrirlo, de que sí tienen opciones de comer, ¿verdad? Claro. Y de acuerdo a la necesidad que en ese momento tenga su organismo, ¿verdad? De ahí, de acuerdo a eso, uno pone los alimentos que necesita el organismo. Bueno, de hecho, yo traje un aparatito, que de hecho lo utilizo en consulta. Esto se llama un dinamómetro. ¿Para qué sirve? Sirve para valorar la fuerza del paciente. ¿Y por qué nos interesa ya la fuerza en un paciente mayor? Uno, porque a mayor edad, ya a los 60, se ha perdido mucho músculo. Segundo, puede ser que usted vea a un paciente que está, por ejemplo, con buen peso o se ve rellenito, pero realmente sea grasa. Y la grasa no ayuda a tener fuerza. Entonces, es algo que usualmente ahorita conocemos como una palabra que está como muy en auge, que es la sarcopenia. ¿Pero qué es esta sarcopenia? La sarcopenia básicamente tiene componentes claves. Cuando perdemos músculo, al mismo tiempo este músculo, que es el que nos da la fuerza, o sea, perdemos fuerza muscular, y esta fuerza no es que solo perdamos fuerza. ¿Qué implica al final? Que perdamos nuestra capacidad para poder desempeñarse en nuestras actividades cotidianas, como cuáles. Cosas bien sencillas como por ejemplo subir escaleras, cosas bien sencillas como caminar, que no son muy obvias y muy notables a etapas más tempranas, por lo que hablábamos de que a esa edad probablemente tenemos buena reserva, pero se empieza a notar en nuestra energía y la gente llega muy frecuentemente a consulta. Doctor, es que mire que últimamente ya ahorita como que tengo 60 y ya no tengo energía. ¿Por qué será esto? Entonces, muy probablemente está vinculado a todo este tipo de procesos. Mira, doctora, qué bueno que lo menciona. Fíjese que el problema de sarcopenia es un tema que ha pasado
desapercibido por muchísimo tiempo. Ahora tiene mucha importancia. Y ahora tiene importancia porque nos damos cuenta que yo llego a los 60, a los 70 y definitivamente músculo no tengo. Y viene el problema de, como dice usted, de la movilidad. Pero nosotros empezamos a perder músculos desde los 35 años. Exactamente. Ahí es donde yo tenía que empezar a cuidar algunas cosas, a hacer cambios para cuando yo llegue. Porque de manera natural, 35, 40, se agudiza a los 50 y llegó a los 60 y ya no existe. Sí, y si no se trabajó. Y si no pues se trabajó, pero era perder. antes que yo tenía que trabajarlo, ¿verdad? Por eso, siempre en la consulta, cuando uno evalúa, dice, ese porcentaje de músculo, usted tiene que aumentarlo. Uno les hace hincapié. Manténgase activo, haga ejercicio, muévase, haga esta actividad, porque de nada sirve que usted, aunque me baje de peso y aunque baje su porcentaje de grasa, pero si no aumenta músculo, siempre va a tener una consecuencia a largo plazo en su metabolismo. Entonces es importante, y vea que el músculo tiene funciones hormonales muy importantes, no solo por la fuerza, porque yo voy a levantar algo, porque yo sí puedo correr o porque yo sí puedo. No, tiene funciones hormonales que son determinantes, sobre todo después de los 50 años. No, y sí, claro. Por ejemplo, actualmente también ya empiezan a aparecer otros datos súper relevantes. Por ejemplo, para nosotros en geriatría es importantísimo que el músculo está, como dice usted, es un órgano endocrino hormonal que básicamente está conectado a todo. Entonces se ha visto también que el músculo es un predictor también de que si vamos o no vamos a tener alguna demencia. A menor músculo también existe la probabilidad de que esos pacientes se han estudiado, los que tienen sarcopenia, y esos pacientes son los que tienen más demencia. Entonces ya es un círculo vicioso bien complicado, porque tengo menos músculo, mi absorción de azúcares es muchísimo menor. Claro. Y si es muchísimo menor, voy más a tener más enfermedades. Depósitos de grasa, más enfermedades. Entonces, por eso hay que tratarlo como un todo, ¿verdad? Como un todo. Cuando uno dice, voy a hacer un plan nutricional, porque cuando a alguien le dicen dieta, ya le parece que es que lo están castigando, ¿verdad? Sí, no, dieta no nos gusta esa palabra. Y no debería ser plan así, nutricional. Pero hay que modificar internamente esa conversión metabólica. Ese organismo tiene que empezar a interactuar él solito de conforme como yo me alimento para que responda mejor. Y de repente usted lo ve un paciente 1, 2, 3 al cuarto mes, ese paciente se siente otra persona. Ay, sí, porque lo he visto un montón de veces. Sí, claro. Más músculo, menos grasa, su actividad energética, su sueño, su manera de descansar, todo mejora. Todo Entonces, mejoró. Hay que enfocarse en esa parte. Vean, el adulto mayor y con enfermedades metabólicas, entre más temprano empezamos a corregirlos, ¿verdad? Mejor pronósticos a largo plazo. Y se da muy frecuente. Tengo 65, 70, mi hijo me trae, ¿para qué? Se pueden hacer cosas, pero realmente ellos ya sienten como que esa capacidad no se puede desarrollar tanto como ellos hubieran querido hacerlo. Porque la misma familia los limita a ellos. Como yo no me puedo mover, yo te llevo la comida. Como yo no me puedo mover, yo te hago esto. Entonces, más bien en el sentido de quererlos ayudar, más bien los están perjudicando, porque estos pacientes tienen que moverse. Moverse más. De hecho, ahorita que comenta eso, porque a veces pensamos que, por ejemplo, el peso solo es perder peso y con eso me voy. Tengo un paciente que es hombre, de hecho, usted es hombre, pero se lo voy a decir así, a veces con los hombres nos cuesta más, por ejemplo, que nos puedan seguir indicaciones y cambios, por ejemplo, en cuanto a bajar de peso. Porque tal vez en ellos no está tan marcado lo estético, en una mujer sí, porque una mujer tiene que verse siempre esbelta y bien estética, porque el peso está relacionado a que se vea mejor y más joven. Claro que sí. En un hombre, yo lo he visto en mi consulta y probablemente como que no, la sociedad no lo juzga tanto por su peso. Entonces, por ejemplo, un paciente, de hecho era más joven que el promedio que yo recibo, como 55 años, pero sí, realmente lo que nosotros vemos en geriatría no es la edad cronológica, es la edad biológica del paciente. Entonces, tener sobrepeso, obesidad, hace que su edad biológica esté mucho más aumentada, que por ejemplo tenga 55, pero por ese peso que tiene, tal vez parece una persona de 75. Cuando uno les da la noticia, de repente cuando uno lo evalúa, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, le da la información, tiene tanto porcentaje de grasa corporal, visceral, su porcentaje de proteína ya empieza muy bajo, tiene poquito músculo y todos los datos que uno les puede dar, ¿verdad? Y dice, y su edad metabólica es de 71 y tal vez yo tengo 48. Imagínense, o sea, ¿verdad? Entonces ya uno dice, yo creo que lo que más le choca. Se van de espalda, va a decir tanto, pero es que su metabolismo está trabajando a ese ritmo porque no tengo músculo, no tengo cómo responder en algunas cosas. Entonces mi estado hormonal se disminuye. Sí. Ojo, ¿verdad? Mucha grasa corporal y sobre todo en el hombre, que yo sé que al hombre a veces no le interesa mucho el peso, ¿verdad? Sí, por cuestiones culturales, ¿verdad?
Pero tienen que saber que el hombre debe de controlar su peso por el estado hormonal, ¿verdad? Eso trae otra hay una implicación. sinergia entre mi abdomen y testosterona bien Marcado. bien entrelazada, ¿verdad? Entonces, eso más adelante tiene factor. Menos testosterona, igual voy a producir menos músculo, menos actividad en muchas circunstancias. Entonces, ojo con eso, hay que mejorarlo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, le contaba el caso de este paciente que a mí de verdad me dejó muy impactada, porque él llegó realmente con obesidad. De hecho, era una obesidad grado 3. Entonces, ya se imagina cómo estaba el paciente. Bastante. Cada vez que él entró al consultorio, le digo, no, mire, ¿cuál fue su historia? ¿Por qué lo motivó él a ir a mi consulta? Cuando realmente, Leo, tenía como 58 años. Realmente no estaba como en la edad límite Ajá. que uno marca, pero me dice, mire, doctora, a mí se me hizo hacerme cargo de mi suegro y yo vi mi suegro qué mala calidad de vida, hospitalizaciones, y yo me tuve que hacer cargo de todos esos gastos. Y realmente yo hice conciencia acá que yo no quiero vivir de esa manera. Y por eso no tengo ningún médico, no he ido con nadie de cabecera, pero estoy más cerca de los 60 meses. Entonces yo quiero saber qué tengo que hacer para envejecer mejor. Y para mí fue, wow, dije yo, lo felicito realmente por esa primera decisión que acaba de tomar. Pero bueno, cuando él se sienta al consultorio de que entra así, ya se lo imagina, jadeando, cansado, me decía que de hecho tomaba medicamentos para depresión, ansiedad, ya llevaba como 5 o 10 años en esas condiciones, ya todos sus valores, colesterol alto, presión alta, estaba en prediabetes, o sea, todo lo metabólico que nosotros sabemos ya estaba todo alterado. Obviamente su circunferencia, por eso nosotros la medimos, la circunferencia de aquí también estaba muy aumentada. Entonces, le digo, bueno, hay que empezar a hacer cambios. Entonces, a la siguiente cita, de hecho, con ese paciente llevamos casi como 1 año. Entonces, me ha sorprendido que en la última consulta hablábamos, le digo, lo felicito realmente porque a veces uno empieza muy motivado de querer cambiar. Si estas libritas yo las voy a bajar porque sí, pero no lo mantenemos, no tenemos constancia porque nos desesperamos y queremos cambios rápido. Entonces yo le decía a él, ¿cuál cree que ha sido como su éxito, por así decirlo? Que obviamente nos hace falta más recorrido, pero ya se le ve la diferencia. Empezaron a bajar todos los parámetros de colesterol, glucosa. Me dice, doctor, ahora duermo mejor. Mire, antes a cada rato vivía con una ansiedad y una desesperación, quería comer dulce todo el tiempo. Ahora ya no me hace falta. Le digo, ¿a qué le achaca usted? Me dice, es que yo ya cambié esto, me dijo. Mientras uno no cambie la mentalidad y la forma de pensar que tiene, me dice, no va a cambiar nada. Yo ya me dice, toda mi ropa ya no me queda. Ya bajé como 2, 3 tallas y ya no me queda. Entonces, básicamente ha sido como que yo he vuelto a renacer, a resurgir de algo que realmente ni yo pensaba que era capaz. Entonces, alguien que está en ese proceso de bajar de peso y lo ha logrado y lo ha mantenido, es alguien que ya no le piensa igual. Claro que sí. Entonces, yo creo que eso es valioso. Es muy importante, va a cambiar esa estructura mental de que tenemos. Que cuesta. Es lo que más cuesta. Cuesta, lo que más cuesta. Es lo que más cuesta, porque el paciente tiene una frase, inclusive el paciente que es disciplinado, dice, esta dieta no es sostenible a través del tiempo. Comienzo muy bien este mes, comencé el segundo mes regular y el tercer mes ya fracasé. Entonces, dicen que no es sostenible. Muchas veces no es sostenible porque nosotros no queremos cambiar acá. Sí, no la queremos hacer sostenible. Entonces no la queremos hacer sostenible. Obviamente también hay dietas que no son sostenibles. Sí, ¿verdad? claro. Estamos claros en eso, pero normalmente es así, ¿verdad? Que no queremos cambiar acá. Como yo no cambio acá, no puedo sostener esos cambios, ¿verdad? Alimenticios. Por esa parte. Luego, vea, un paciente geriátrico, ya que estamos enfocándonos en la sarcopenia, ¿verdad? Tiene que entender que tiene que comer mejor con una finalidad: independencia, autonomía, claro, flexibilidad. O sea, sí. Al final de cuentas, en la alimentación está la clave para que usted sea totalmente independiente, autónomo y no necesite de nadie cuando usted requiere hacer actividades. Entonces, claro. Y la clave esencial es alimentación. Sí. Obviamente, si tiene una enfermedad metabólica, pues el medicamento correcto, chequeos correctos, ¿verdad? Pero esa es la finalidad, ¿verdad? En un paciente geriátrico, tener autonomía, y eso se adquiere a través de la alimentación. Sí, exactamente. Entonces, aquí, por eso les digo que ya no importa nada más. Por ejemplo, a veces concebimos de que, bueno, como ya tengo varias enfermedades, pues ya soy un enfermo. Entonces, en adulto mayor eso ya no es de esa manera. Para que nosotros lo consideremos que pueda tener un buen envejecimiento a pesar de que tenga enfermedades, si esas enfermedades las controlamos bien y controlamos todos los demás factores, está
en la total potestad de poder tener todavía un envejecimiento saludable. Entonces, no tenemos que meternos en la cabeza que la edad es equivalente a estar enfermo, porque llegamos con esa idea de que, es que ya son los años y esta enfermedad, y me preguntan, a veces llegan a la consulta y me dicen, ¿y por qué viene? ¿Cuál es su motivo de consulta? Ay, doctor, es que tengo esa enfermedad ya son los años. No son los años. Y volvemos a repetir y recalcar. Y le achacan todo de que como yo tengo muchos años, ya no me puedo agachar. Y como yo tengo muchos años, entonces no es así, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que mejorar el metabolismo y hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Sí. Obviamente, si ya estamos en el proceso, ya tenemos 65 años, 70, 75. Es más urgente. Y es como más urgente, claro, ¿verdad? De repente no es tan rápido hacer esa reparación metabólica, sí, pero sí es importante que lo hagan con una alimentación correcta, a que busquen pues no, pero fíjese que sí le voy a poner el caso porque a veces pensamos siempre que es muy tarde para actuar. Tengo también, o sea, como le comenté, ese paciente joven que todavía más cercano a los 60, pero también tengo una paciente de 92 años, que evidentemente ella tenía sarcopenia. De hecho, una prueba que hacemos nosotros mucho, y si ustedes también en casa lo ven en sus familiares, es si su familiar a la hora de levantarse, por ejemplo, de una silla, de la cama, o sea, de estar sentado a pararse, ustedes ven que hace esto, significa que ya no tiene suficiente fuerza y eso ya es sarcopenia. Entonces, eso porque es importante, porque nos va a dar otros eventos adversos de los principales caídas. Si no es que ya se ha caído, está muy cerca que se vaya a caer. Entonces esa señora, de hecho, ya venía con dificultad para poderse levantar. Una sarcopenia bien marcada, varias enfermedades de base, no quería comer. Entonces yo le dije a esa señora, me acuerdo, vamos a ver, digo, ¿qué tal me va? Digo yo. Porque yo sé que cada paciente es un mundo completamente diferente. Entonces no puedo aplicar lo que en uno aplique, aunque sea a la misma edad, porque cada quien va a reaccionar diferente. Entonces yo le dije, mire, ahorita lo que tiene usted es esto, vamos a tener que hacer algunas medidas, algunos medicamentos, pero aquí hay una cosa clave si usted realmente quiere seguirse manteniendo mejor y más independiente. Tenemos que empezar sí o sí un plan de alimentación, y ese plan de alimentación, le digo, la tengo que mandar con un nutricionista. Y segundo, tenemos que empezar a hacer ejercicio. Me dice la señora, mire doctora, la verdad que yo a mis 91, 92 años, yo nunca he hecho ejercicio, me dice. Pero si usted me dice cómo hacerlo, yo lo hago. Sorprendidísima. Esa señora se apegó tanto a las dos cosas, fue con el nutricionista, hacía la dieta como le decía, empezó a hacer los ejercicios que le decía. Y es que si yo se le enseñara, o sea, usted queda sorprendido de lo tanto que mejoró la señora a sus 92 años. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un esfuerzo y una dedicación diaria, tanto de la paciente, su familia obviamente la apoyaba bastante, claro, iba a todos sus seguimientos, entonces ella tenía muy claro qué es lo que quería. Ella quería mejorar y sabía que para mejorar su esfuerzo iba implícito. Entonces a veces pasa que, por ejemplo, yo me imagino que con los suyos, los míos también, que queremos mejorar, pero queremos que nos caiga como de magia. Que me den una pastillita que me haga bajar, que me den no sé qué, que me quite todo. Entonces yo le digo al paciente, mire, yo aquí en la consulta, usted tiene varias enfermedades de base, sí, pero por ejemplo, ay no doctora, no me ponga pastillas. Sí, pero las necesita. Pero también necesita adquirir buenos hábitos. Ok, esto ya les explico yo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, si usted empieza a hacer ejercicio, ya les hago todo el diagrama aquí, y empieza a comer mejor, usted me ha dicho que como que se le olvidan las cosas. Bueno, va a poder tener mejor cognición. Que no puede dormir y quiere que le dé una pastillita para dormir. Va a empezar a tener mejor sueño. Que casi no tiene energía. Bueno, va a empezar a tener más. Y le saco una lista como de 30 cosas positivas que le van a pasar si empieza a hacerlo de manera constante, o que sea poquito. Y quedan así como de... Qué bonito habla, doctora. Le digo, no ocupo que me diga qué bonito habla. Yo necesito que usted que actúe y que lo habla. Cuando usted ya lo empiece a hacer, va a notar completamente la diferencia. Con un mes que lo hago, 2 meses, usted se lo aseguro que ve la diferencia. En mi consulta es común eso, que el paciente quiere medicamentos. Sí. Para que no me dé hambre. Medicamentos porque quiero quemar grasa. Medicamentos porque quiero... Y los gelecitos que se ponen aquí también. Sí, los geles. o lugares donde hacen masajes. Masajes reductores y no sé qué. Ese tipo de cosas. Entonces, hay que entrar en un choque a veces, porque yo voy con la idea porque el médico me va a recetar, ¿verdad? Sí. Pero creo que parte de la responsabilidad del médico es no hacer daño. Sí. Entonces, cuando uno indica un medicamento para este efecto, hay que pensar en efectos secundarios, y lo que uno menos quiere es dañar ese metabolismo que uno está intentando reparar. O si hace interacción con otros medicamentos, que entonces ya lo vemos mucho. Como recomendación para el público, cuando alguien entra a un plan nutricional, debe de enfocarse en alimentos, ¿verdad? En alimentos y en ejercicio. En alimentos, actividad física, buenos hábitos, ¿verdad? Salud mental es muy importante, como le dije, el mejor alimento es el buen dormir, sí. Pero no en medicamentos, porque estamos
creando un huequito ahí que después no vamos a poder llenar, Sí. ¿verdad? Y posteriormente, como es usted, el 80% tenemos probabilidades de llegar a cierta edad, ahí vamos a pagar unas consecuencias grandes, ¿verdad? Hay medicamentos, les encanta a la gente ponerse, ya sea inyectado o tomado. Ah, sí, claro. Sí, eso es realmente... Pero fíjese que ese es un tipo de paciente diferente que usualmente yo lo veo como un paciente como adulto mayor joven, por así decirlo, que es por ejemplo como entre los 60, 70 años. Pero luego también veo otro tipo de paciente que ya usualmente son como arriba de los 75, 80, o sea, como que a más mayor, que ya bien empiezan con otro tipo de cambios, que usualmente es que ya están malnutridos pero con bajo peso. Entonces, usualmente también lo que pasa es, si sabemos, o sea, cuáles son esos dos cambios importantes que tenemos que notar nosotros, por ejemplo, en un adulto mayor. El primero, que son básicos, que por ejemplo esa persona haya disminuido su ingesta porque se le ha quitado el apetito. Y segundo, que haya bajado de peso. Cualquiera de esas, no tenemos que esperar mucho tiempo. O sea, incluso si en una semana usted ve ese tipo de cosas, que ya bajó de peso por lo menos 2-3 libras, eso es un motivo para ir a consulta. Y fíjese que eso es bien común porque llegan a consulta cuando son un poquito mayores y los familiares le dicen, pero es que ya le da. Le vamos a hacer comida, pero ya no se la come porque no le da apetito. Pero si no le da apetito es por una razón. Ah, exactamente. Exactamente. O sea, no le da apetito solo porque no le interesa o si no, hay una razón médica específica. Exactamente. Entonces eso hay que irlo tratando porque si no la consecuencia a largo plazo cada vez va a ser peor. Sí, de hecho, pero a mí en la consulta siempre pasa ese tipo de problemas con la gente, con los adultos mayores ya más mayores, que usualmente también, ¿qué es lo que yo veo? Como no tiene hambre, bueno, le vamos a dar un estimulante del apetito, un suplemento. Y quiero decirlo así muy claro, no funciona. ¿Por qué no funciona? Y lo único que hacemos también es retrasar un adecuado tratamiento. ¿Por qué no funciona? Porque no estamos solucionando la causa. ¿Por qué un adulto mayor se le quita el apetito y por qué un adulto mayor baja de peso? Causas son muchas, como cuáles. Si tiene depresión, puede ser. Si tiene algún problema cognitivo o de la memoria, puede ser. Si está utilizando varios medicamentos que hacen interacciones entre ellos, puede ser. Si tiene sarcopenia, puede ser. Si tiene fragilidad, o sea, consecuencias o las causas son muchas y realmente en adulto mayor cuando ya lo vemos no es solo una causa, son un montón de causas influyendo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy un estimulante del apetito? No funciona. Entonces, ¿qué hago? Nada más perder tiempo. Entonces, ya cuando llegan a la consulta me dicen, mire que le di que también tienen efectos secundarios. Que tienen efectos secundarios. Entonces, muy importante ese punto. Me dice, mire que le di como que la primera semana le funcionó, efecto placebo muy probablemente, pero ahorita vemos que no quiere comer nada, como que tiene cerrado el estómago. Entonces, hemos perdido, ¿y cuánto ha bajado de peso? Usualmente la gente no sabe cuánto pesa, pero bastante, doctora. La ropa le queda flaca, uy, sí, hasta se le caen las faldas. Entonces, eso me da a pensar a mí que ha sido una pérdida bastante importante de peso. Entonces, a veces también pensamos que no comer o ya que no de tanta hambre es un cambio normal del envejecimiento. Y no es un cambio del envejecimiento. Entonces, siempre hay un motivo por el cual esa persona ha bajado de peso o ha dejado de comer. ¿Cuál es? No sé, para eso está el médico, para que lo investigue. Sí, y vea que el requerimiento nutricional en un paciente mayor es muy, muy importante. Sí. Y hacerlo como de preferencia exacto. Exactamente. ¿Verdad? Porque el margen de error ahí es bien poco. Sí. Entonces, es importante priorizar alimentos específicos que el metabolismo de ellos requiere. Normalmente, adulto mayor, casi todo sarcopenia es una estadística bien chiquita el paciente que no llegue a adulto mayor sin sarcopenia. Entonces hay que enfocarse en la producción muscular, hay que enfocarse, ¿verdad? En cuanto a los minerales óseos, porque recordemos que músculo y hueso van de la mano. Son bien juntitos siempre. Entonces es importante tratar eso. Fracturas se dan con frecuencia, ¿verdad? Sí, bastante. Pero a lo mejor no es el hueso, es la sarcopenia. Sí, es que realmente, Entonces, como decimos desde el inicio, todo va de la mano. O sea, no podemos concebir, y por eso ya en geriatría lo hacemos de esa manera, no podemos concebir a una persona de manera separada. No es que solo vengo por el hueso, no solo vengo por esto, no solo quiero bajar, no. Todo va junto. Y lo que hagamos, una acción para bien o para mal, que hagamos en algo específicamente, por ejemplo, en bajar de peso, si no lo hago bien, eso va a tener su repercusión negativa en todo lo demás. Si lo hago bien, por eso decimos, tiene efectos positivos en todo el organismo. Sí, entonces, uno a veces se lleva la sorpresa con los pacientes. Dice, fíjese que llegamos a consulta, llegué el otro mes, bajé 8 o 9 libras y yo le digo, no, fue muy mal, fíjese.
Me los desanima. Pero bajé 10 libras, sí, pero es que no era eso lo que andábamos buscando. Ah, ok. Andábamos buscando que aumentara el músculo, andábamos buscando que bajara su porcentaje de grasa corporal, su grasa visceral, que mejorara sus porcentajes de proteína en el cuerpo, pero a mí se me ocurrió hacer esto para bajar más rápido y no logré. Porque la comida típica hondureña, no sé si los que han tenido la oportunidad de comer en otros lados, tienen buen sazón. La comida típica rica, hondureña es rica. O sea, sí. el que diga que la comida hondureña no es rica totalmente. Entonces tenemos esa concepción de que se debe de comer de esta manera. Pero también a veces no comemos, o sea, también porque a veces yo les explico, bueno, por ejemplo, ¿qué es un plato típico hondureño? La tortilla va de base, entonces siempre me dicen... No puede faltar tortilla. No puede faltar la tortilla. De hecho, cuando yo estaba en mi servicio social, a mí la tortilla no es como que me guste tanto. Yo me puedo comer una, pero con ciertas comidas que digo, qué rica esa tortilla. Pero no es como costumbre, porque en mi casa no se acostumbraba, pues. Entonces, cuando yo estaba en mi servicio social, que era en un pueblito de los que comen tortilla y de maíz, hechas así como a mano y todo, ¿no? Entonces me ponían el plato de comida y me ponían aquel rimero de tortillas y me decía la señora que me daba la comida: no te has comido ninguna tortilla. Es que no quiero. Le digo, no, comete esas tortillas que no puedes comer vacío. Con esto te vas a llenar. Entonces, ¿cuántas tortillas necesitamos para llenarnos? Y más si es un hombre que trabaja, sus 5 o 10 tortillas se las comen fácilmente en cada tiempo de comida. Sí, si no es que más. Y no es que la tortilla sea mala. La tortilla es buena, pero sabiendo identificar. En algunos momentos, o sea, de repente usted llega a consulta y yo le digo, mire, no va a comer ninguna tortilla, ni la va a probar. Ni la va a oler. Y de repente el paciente que llegó antes le dijo a usted, mire que el doctor me dejó que me comiera una tortilla en la mañana. Bueno, pero es que son circunstancias diferentes, organismos diferentes. Entonces, le decía al principio, la nutrición actualmente es muy adaptativa, ¿verdad? Las necesidades, sin perder el horizonte que es mejorar el metabolismo. Claro. Entonces, otra de las cosas también, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos adulto mayor, es importantísimo trabajar en equipo. Entonces, una de las personas claves para nosotros y que básicamente tenemos que trabajar al lado es el nutricionista o el nutriólogo. O sea, casi la mayoría, o sea, si no es por decirle que todos nuestros pacientes tienen que pasar por una evaluación por el nutricionista, porque nosotros, ¿qué hacemos en la consulta? Nosotros, como evaluamos todo de manera integral, sí evaluamos la parte nutricional, pero nosotros vemos, por así decirlo, el efecto que eso me ha ocasionado en otras cosas. Por ejemplo, si tiene malnutrición, por ejemplo, son pacientes que tienen deficiencias de vitaminas, anemia, enfermedades mal controladas. Entonces, yo tengo que enfocarme en esa parte, pero sé que si ese paciente no tiene un plan adecuado de nutrición, no voy a lograr esas metas. No va a funcionar, entonces no va a ser sostenible. Entonces yo tampoco yo me puedo enfocar en darle al paciente un plan de alimentación que, para empezar, no fui formada para eso. O sea, el médico no está formado para dar un plan de alimentación a un paciente. Sabemos que en toda la guía, de hecho el primer nivel, en todas las enfermedades que queramos, el primer nivel siempre es cambios en el estilo de vida. ¿Y cuáles son esos cambios en el estilo de vida? Alimentación, moverse más, sueño, todas esas cosas que sabemos que son buenas, pero pensamos como son buenas. Lo dejamos ahí de lado. Exactamente. Pero eso es la primera línea en todo, literalmente, tanto para el que tiene alguna enfermedad como para el que no la tiene y quiere estar en mejores condiciones. Entonces, por eso siempre, nutrición para nosotros, o sea, creo que no hay especialidad que no entienda esa importancia de la nutrición como el geriatra. Sí, ha cambiado. O sea, para nosotros es relevante. Entonces, a todos los pacientes medios los tenemos que preparar, hacer su evaluación nutricional, o sea, cuáles son las cosas que están implicando, cuánto peso ha perdido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajar en equipo. Entonces, yo ya le digo, por ejemplo, le mando a esta paciente con sarcopenia, con estas enfermedades, yo inicié estos medicamentos, necesito una valoración nutricional e intervención al paciente. Y muchas veces en adulto mayor nos encontramos con otras limitantes, que son los cambios fisiológicos del envejecimiento. Entonces a mí ya me dicen, miren, imagínense el contexto que me toca a mí usualmente. Doctora, míreme, usted casi no consume proteína en su día a día. Encuentra el producto final. Sí, yo le digo, no, usted no come proteína. Tiene que comer por lo menos, mire, las cosas diarias, huevo, no me ponga huevo que a mí no me gusta. Pollo, lo aborrecí, doctora. No, tampoco. No. Entonces yo así como de, ay no, este problema no es mío, es del nutriólogo. Yo le digo, mire, ahora el nutriólogo lo va a decir, o sea, y hay cosas que tal vez no nos gustan, o sea, no han sido parte de nuestra alimentación, pero vamos a tener que ir reeducando al paciente para poderlas introducir. Entonces, es algo de que no va a suceder de un día para otro. Realmente no es un cambio así. No. Pero es parte de un buen envejecimiento. O sea, si nosotros queremos envejecer bien, nuestra alimentación es una de las mejores herramientas. Y como decía al inicio... La mejor. Exacto.
exacto. En geriatría hay un montón, pero sí, son claves. Pero como yo dije, empecé al inicio. Dime cómo comes y te diré quién eres. Pero yo lo quiero decir de manera diferente. Dime cómo estás comiendo y te diré cómo estás envejeciendo. ¿Envejeciendo bien, mal o cómo? O sea, porque nuestra alimentación también tiene una característica muy peculiar, que nos inflama. Entonces, si nosotros comemos mal, obviamente estamos generando inflamación y ya por per se en el adulto mayor, después de ciertas edades, existe algo que se llama inflammaging, que es una inflamación de bajo grado. Entonces ya el propio cuerpo lo produce y si a eso yo le agrego que mi alimentación también es inflamatoria, pues obviamente van a estar mal. Entonces hay muchos cambios del propio envejecimiento que hay que conocerlos, sí. O sea, para poderlos tratar de la mejor manera, porque hay un montón de cosas, por ejemplo, que llegan a la consulta con estreñimiento, que es bien frecuente encontrarlo. Yo creo que como un 80% de los pacientes tienen estreñimiento, quieren a veces medicamentos. Entonces le digo, bueno, le vamos a dejar medicamentos porque ya lleva, no sé, 4 o 5 días sin poder evacuar, pero aquí es clave que su alimentación no es adecuada. No tiene suficiente fibra, no consume los nutrientes necesarios, entonces las dos cosas van de la mano. Entonces le digo, hay pacientes que ya han seguido todas las indicaciones no farmacológicas y ya no necesitan luego medicamentos. Totalmente. Pero si usted no las sigue, ¿qué voy a hacer yo? Pues dejarle más medicamentos. Sí. Entonces, y eso ha sido la costumbre, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, no nos gustan medicamentos. Me dicen, no me dejes más medicamentos, pero tampoco hacemos nada para no consumir. No quiero comer lo que me dicen. Y así de, entonces, ¿cómo le ayudo? Sí. Pero bueno. Creo que todo está en la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad es cambiar porque necesito nutrirme correctamente, claro. No solo satisfacer mi necesidad del paladar, sí. ¿verdad? Sino que la nutrición correcta es la que nos va a llevar, como le dije, al final a una vida, ahorita y al final, a una vida más independiente y autónoma que todos necesitamos. Y una cosa que también no lo dijimos, que empezamos aquí como un ambiente así como muy recreativo, latino y muy familiar, es que la alimentación también es algo emocional, cultural. Entonces, en adulto mayor, de hecho, eso ya está incluido dentro de las guías que damos nosotros para adulto mayor, que el comer acompañado, eso hace que la persona tenga más apetito. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos un evento, casi siempre hay comida. Un cumpleaños, una boda, cualquier evento, lo que sea, hay comida. Y la comida siempre ha sido como nuestra característica de celebración. Entonces, a veces también me llegan diciendo a la consulta, mire, doctora, es que mi papá o mi abuela o lo que sea, yo creo que es un mañoso. Porque mire, en la casa se le compra todo, se le deja la comida hecha, pero no quiere comer. ¿Y con quién pasa él? No, es que nos vamos a trabajar todos y él queda solo en la casa. Pero fíjese que el fin de semana salimos a comer a tal lado y salimos todos en familia. Y ahí viera que se come toda la comida. Entonces yo digo que es un mañoso. Entonces yo ya les explico, mira, realmente en adulto mayor no es solo lo que está pasando en el cuerpo. Hay muchos factores externos que también influyen en que esa persona se nutra de manera adecuada. Entonces ya como ir explicando también a la familia, todas estas cosas, como que también nos abre tanto el panorama a la familia, porque sabe que tiene que cuidar mejor a esa persona, y a ellos mismos, como que también vamos cambiando, yo digo que de poquito sí, se va cambiando una mentalidad de mucho mito y de mucha cosas que a veces no las hacemos por mal, las hacemos porque así estamos acostumbrados. No tienen que hacerle caso a los mitos, ¿verdad? Dense la oportunidad cuando necesiten ir a donde un nutriólogo o un nutricionista y van a ver que no es como uno piensa, que es que me van a quitar todo, que no voy a... No, todo lo contrario. De hecho, fíjese que ahorita que comenta eso, como les digo, mientras estaba yo, por ejemplo, en que estudié medicina, nosotros como tal no llevamos una clase de nutrición, ni vemos específicamente las cosas de nutrición, no vemos nada de eso. Entonces yo pensé, le voy a decir, yo siendo médico ya, pensé que yo comía bien, dije, bueno, cuando estaba ya en mi especialidad, dije, en la mañana me voy a comprar un montón de frutas y me hacía mi bowl solo de frutas, eran como 7, 8 frutas ricas y gastaba bastante dinero en comprarme todas esas frutas. Dije, voy con un nutricionista porque en eso ya estaba en geriatría y empezamos a ver el impacto de la alimentación. Dije, bueno, quiero saber cómo comer mejor para mí y al mismo tiempo para más o menos orientar a mis pacientes. Entonces ya cuando voy, todo lo que come. Le digo, bueno, dígame un recuerdo de los que come ayer. Y ya le digo, por ejemplo, la fruta. Yo bien orgullosa de que comía puras frutas en la mañana. Eso está mal, me dijo. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, aunque las frutas son buenas, también tienen su carga de azúcar y no las está contribuyendo con otras cosas. Entonces tenemos que modificar su alimentación. Y yo me fui literalmente como condorito para atrás, porque yo pensé que estaba gastando un montón y estaba haciendo lo mejor. Así es. Y porque creo que me estaba dejando llevar por las redes sociales que decían que eso estaba bien. Entonces dije, realmente la alimentación y la nutrición
como todo en la vida que es bueno, tiene que dejarse ser asesorado por un profesional que sepa lo que está haciendo, y de la otra parte, el compromiso de uno para poderlo seguir, para mantener ese plan, pues. Entonces, son varias variables, y creo que la característica más importante, obviamente, es la motivación, que todo el mundo llega muy motivado, creo yo, pero la constancia es lo que va a hacer la diferencia, tanto en cómo vamos a estar viviendo ahorita y cómo vamos a envejecer. Ok, entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, ya este tema es muy amplio realmente, pero bueno, tratamos de hacerlo un poquito a manera de que los que nos están escuchando podamos ya empezar a cambiar un poquito, aunque sea el café con pan que dice el de la tarde, pues ya solo lo empezamos a reducir de poquito, pues. Ya vamos a quedarnos con el esfuerzo. Prioricen la proteína, y prioricen la proteína, por favor. Proteína, mis amigos, siempre. Y bueno, esto fue Sin Fecha de Vencimiento, un espacio en el cual está básicamente pensado para que podamos vivir en nuestra mejor condición ahora y podamos envejecer en nuestras mejores condiciones. Porque recuerden, para envejecer bien, también se aprende.